En casa de Herrero. Es Radio. Faltan 7 minutos, amigos, para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, don Luis. Eduardo Garzón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, les estaba diciendo a micrófono cerrado que elijan bien el lugar de la justa dialéctica que van a protagonizar, porque luego, al final, si no, nos comemos el tiempo y se quedan las cosas fuera. Pero he descubierto que hablemos de lo que hablamos, van a discutir. Y por lo tanto, me da exactamente igual por dónde empezar. Yo diría que si utilizamos un criterio estrictamente periodístico, tal vez la noticia más destacada, una de las más destacadas, es que el gobierno está ultimando la nueva ayuda de los parados de larga duración, con un criterio, por cierto, que no termino de tener muy claro. Sustituye algunas de las ayudas, las cambia por otras, y al final, la ecuación final, ¿en qué queda, Juan Ramón? ¿Los parados de larga duración cobrarán lo mismo que ahora, más que ahora o menos que ahora? Bueno, van a gastar más dinero, van a gastar casi 300 millones más de euros en las ayudas a los parados de larga duración y se va a ofrecer una ayuda de 430 euros una vez se hayan agotado las restantes ayudas que venían cobrando hasta la fecha. Por tanto, van a haber prolongado, yo diría, su tiempo de agonía fuera del mercado laboral, porque al final yo creo que este tipo de ayudas lo que incentivan es a no reinsertarse en el mercado laboral, a no volver a buscar activamente empleo en el mercado laboral. Es verdad que con condiciones complicadas debido a las rigideces de precios que tenemos en nuestro sistema, vía salario mínimo, vía negociación colectiva, convenios colectivos, pero el poco incentivo que podía seguir existiendo se elimina, con lo cual fosilizamos al parado fuera del mercado laboral, donde va deteriorando su capital humano para reincorporarse en cualquier momento, y se vuelve crónico y depende de las prestaciones y ayudas públicas. Es un doble frente que yo sí me imagino que Eduardo te espera con el machete entre los dientes, pero o sea, una cosa es si la reforma del gobierno os parece razonable o no, y otra cosa es que haya o no haya, digamos, ayuda a los parados de larga duración, pues tú estás cuestionando el fondo de la cuestión. Por supuesto, y cuanto más se prolongue esa ayuda, es decir, yo si fuera una ayuda transitoria, como en otros países europeos sucede, de hasta 6 meses, pues bueno, es más discutible. Pero claro, cuanto más alargues la ayuda, tú lo que haces es cronificar al parado fuera del mercado. Eduardo. Bueno, como bien pronosticaba Luis, creo que esa perspectiva es totalmente insolidaria y está muy alejada de la realidad, porque si la gente no empieza a trabajar no es porque no quieran o porque prefieran quedarse en casa cobrando unos míseros 430 euros, ¿no? Depende de cuál sea la alternativa. Bueno, pero sí, es cierto, porque nos encontramos un mercado laboral que, debido a las reformas laborales que tú defiendes, Juan Ramón, del Partido Popular y el Partido Socialista, los salarios están muy bajos, la mitad de los nuevos salarios están en torno a menos de 970 euros mensuales, y claro, si le pones un subsidio que es la mitad, dices, bueno, pues voy a tener que mandarme a trabajar. Convendremos en que sí puede ser un desincentivo para insertarse en el mercado laboral. Si estamos pensando en esclavizar a toda la población y en explotarla a niveles máximos, estaría de acuerdo contigo, pero no creo que ese sea nuestro objetivo. Creo que cobrar 900 euros sea explotar a ninguna persona que está trabajando 8 horas al día con conocimientos que a veces exceden claramente lo que se demanda para ese puesto de trabajo. Sí, es que si eres ingeniero nuclear y trabajas de camarero no vas a cobrar más de 900 euros, por muy ingeniero nuclear que seas. Precisamente ahí hay un problema, ¿no? No es el único, pero ahí habría un problema. Sí, hay un problema de baja productividad del sector económico español, entre otras cosas por falta de inversión en sectores de alto valor añadido, y esa falta de inversión se produce debido a que no hay otros muchos factores complementarios necesarios para que existan esos sectores de alto valor añadido. Pero vamos, que no desvío, o sea, es decir, venga, no desvío, pero claro, lo que estoy diciendo es que trabajar de camarero 900 euros no es ser explotado, es ser o estar trabajando en un sector poco productivo donde se puede pagar poco. Bueno, para empezar, en la hostelería también una explotación clara, porque estamos pensando que los dueños de las grandes cadenas hoteleras y los grandes restaurantes no se están llevando buena parte del pastel, aprovechando precisamente la legislación laboral que le permite claramente, unido al enorme desempleo, bajar los salarios porque tienen una demanda exagerada, ¿no? Quiero decir, una oferta de trabajo depende de cómo se mire. Entonces, ese es un problema. Pero, en cualquier caso, hablando de las ayudas a parado de larga duración, estamos
frente a un contexto en el que la gente no trabaja porque no hay puestos de trabajo. Y esto hay que dejarlo muy claro. No es que la gente sea tonta, no es que la gente no se mueva suficiente en una región determinada, no es que la gente sea vaga, ¿no? El problema es que no hay puestos de trabajo. Y evidentemente, por poner un ejemplo, si vemos que en una habitación hay 100 sillas y hay 120 personas y le decimos a las 120 personas que se formen y que se preparen y que sean más guays, lo que acabará ocurriendo es que 20 personas se quedarán sin sentarse cuando se diga que se sienten. Eso es lo que ocurre hoy día con el mercado laboral. Hay un 16% de paro porque la gente no encuentra puestos de trabajo, no porque sean torpes, sino porque no lo hay. Y termino con lo siguiente. Por lo tanto, la solución desde mi punto de vista no es dar ayudas a personas que van a estar desgraciadamente en el desempleo durante más tiempo. La solución tiene que pasar por crear puestos de trabajo, además en condiciones dignas, y como el sector privado no es capaz de hacerlo, a la vista está, debería hacerlo el sector público. Porque la gente no quiere una ayuda monetaria, lo que quiere la gente es trabajar. Y hay mucho trabajo por hacer hoy día y por lo tanto, bueno, aquí creo que lo que hay que hacer es varios saltos lógicos. Yo, desde luego, según el importe de la ayuda monetaria, prefiero una ayuda monetaria que trabajar. Es decir, no creo que el trabajo necesariamente dignifique a nadie, sobre todo si son trabajos que no te apetece desempeñar. Por tanto, de ahí a que la gente quiera trabajar, la gente querrá vivir lo mejor posible, y si lo mejor posible es recibir una ayuda sin trabajar, querrá no trabajar. Pero al margen de esto, has mantenido dos proposiciones que son contradictorias. Es decir, no me puedes decir que contratar a un trabajador en este país es un chollo y las empresas se están forrando contratando trabajadores, y luego que no hay demanda de trabajadores. Es decir, sí, se forran los empresarios contratando trabajadores, lo que querrían es contratar al mayor número posible de trabajadores. Y me estás diciendo que no hay puestos de trabajo. ¿Cómo no va a haber puestos de trabajo si es un chollo contratar a los trabajadores? ¿O es que a lo mejor no es un chollo contratar a los trabajadores y precisamente por eso no hay puestos de trabajo? Pero si no es un chollo contratarlos, no se les está explotando, se les está pagando conforme a la baja productividad que tienen en la economía española. No, porque si no contratan más no es porque les salga bien o mal. Lo que ocurre es que no hay demanda suficiente. Pero es decir, no van a contratar un nuevo trabajador si no hay suficiente. Pero si me has dicho que es un chollo contratar trabajadores. Claro, que se están forrando. Claro que es un chollo porque le está pagando unos salarios totalmente. ¿Y por qué no contratan más? Es decir, si es te lo estoy diciendo porque no hay suficientes ventas. A ver, lo que tienen que hacer es pagar más a las personas que están trabajando, no contratar más, porque no sirve de nada contratar a alguien si no vas a aumentar los pedidos ni las ventas, porque entonces vas a tener a alguien cruzado de brazos. Es decir, que me estás diciendo que el último trabajador que acaban de contratar es un chollo absoluto, que le están explotando y forrándose, pero ya incorporar a un trabajador más ganan 0 euros por contratar. A ver. Claro que sí, porque no hay suficiente demanda, porque la gente que hoy día está contratada es la necesaria para satisfacer toda la demanda. A ver, esto es algo que revelan los datos. La encuesta de coyuntura laboral demuestra que el 94% de las empresas a las que se le pregunta por qué no contratan, dice porque no lo necesitan. Es decir, porque no ganan dinero con esos trabajadores. Por tanto, no me digas que es un chollo contratar. No hay demanda. No lo es. Bueno, hombre, todos los que tienen contratado es un chollo porque les pagan un poco. Bueno, no serán todos, pero sí la inmensa mayoría y sobre todo los nuevos. Pero el hecho de pagar poco no significa que sea un chollo si lo que obtienes por ellos también es muy bajo. ¿Pero por qué es muy bajo? No, a ver, la causa por la que sea bajo o no podemos discutirla, si es por demanda o si es por oferta. Pero lo que no me puedes decir es que sea por demanda o por oferta, los empresarios están forrando escandalosamente contratando trabajadores y que casualmente están dispuestos a contratar 1.000 forrándose, pero cuando van a contratar al 1.00001 ya pierden dinero. Eso no tiene sentido. Estás pensando en que la demanda es elástica y no lo es. La demanda es la que permite la capacidad adquisitiva de la población española. Y si, dada la demanda que hay ahora, un empresario puede despedir a un trabajador y contratar a otro que cobre la mitad, eso significa explotación acentuada y más beneficios para el hostelero. Y no va a ponerse a contratar a otra persona porque no necesita contratar a nadie más. Es decir, que la demanda de puestos de trabajo no es en absoluto elástica, según tu punto de vista. No, yo he dicho que no es elástica al punto que tú estás diciendo que incrementas un trabajador y vas a tener demanda. Es decir, si mañana los salarios fueran de €1 al mes, me dirías que no contratarían a nadie. O que no contratarían a más personal. Exacto, porque ¿qué es lo que ocurre pues vamos a ponerlo en cualquier empresa. O sea, tienen a la gente que necesitan. Pero que la gente que necesitas es muy variable. ¿Por qué es muy variable? Porque si tú eres capaz de producir más barato, te serás más competitivo a la hora de vender más productos. Es decir, si tus costes bajan, tienes más mercado a tu disposición. Entonces, lo que no me puedes decir... Si mañana se pagan... no hay competencia perfecta. Eso hasta tú reconoces que es un mito. No, es que no he necesitado... Y por lo tanto, si uno tiene controlado su mercado, más o menos, porque está compitiendo en unos determinados niveles, vamos a poner el ejemplo más típico en España, un
bar al que la gente va no porque los precios sean más bajos, sino por su calidad, por su cercanía, por la prestación al cliente, por el servicio al cliente. En ese caso se contrata a los camareros que hagan falta, no más ni menos. Y si le puedes pagar menos, como te permite la legislación laboral, mejor para el empresario en cuestión. Es decir, no has visto nunca ningún bar aumentar en personal. Siempre tienen la misma... Cuando hay más demanda, sí. Y la demanda en parte depende del precio que están pagando. Pero que el precio no va a cambiar, ¿no ves que la gente... ¿Por qué no va a cambiar? Pues en el caso concreto que te acabo de poner, vemos que las cervezas están todas en Madrid al mismo precio. Si puedes contratar y producir cervezas más barato porque pagas menos a los trabajadores, como tú estás diciendo, evidentemente se podrá vender más barato. Y además me estás comparando un mercado absolutamente cerrado al exterior. Si venden más barato, lo único que va a ocurrir es que el empresario va a perder más beneficio empresarial. No vas a incrementar la demanda porque si bajas la cantidad de mesas en el caso del bar del que estoy utilizando, entonces no puedes incrementar el número de mesas. No puedes incrementar la escala de producción. Pues en realidad muchos bares no pueden hacerlo, pues con una cuestión geográfica, de espacio, incluso administrativa, te lo reconocería. Primero que puedes tener mucha más rotación de clientela, es decir, no la misma gente que está siempre en el bar no está permanentemente en él. Segundo, el modelo del bar es un modelo muy concreto de demanda muy derivada de la población local, pero estamos hablando de una economía cada vez más abierta al exterior. Por tanto, evidentemente, si tú eres capaz de producir mercancías en España con salarios de €1, España se convertiría en la fábrica de todo el mundo, y eso es evidente. Y lo que estás diciendo, insisto, de que los empresarios se están forrando contratando el personal que contratan, pero que ya un trabajador más contratado ya pierden dinero, es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo no he dicho que pierdan dinero, he dicho en este caso que perdería... o sea, que ganarían menos, evidentemente. Pero seguirían ganando, por tanto... Pero que no lo van a contratar, si es que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, si pueden ganar más... Porque tú estás diciendo que ganarían menos, pero ganar menos significa que ganarían más cantidad, pero en menor incremento que antes. Y pues, ¿por qué no voy a querer ganar más? Es decir, ¿por qué si contratando a un trabajador gano 10 y contratando a un segundo, de ese segundo gano 8, ¿por qué voy a renunciar a esos 8? ¿Por qué marginalmente no voy a querer contratar a ese señor? Pero de verdad, Juan Ramón, yo ya no sé de verdad cómo explicarlo. Dentro de poco va a aparecer Luis diciendo había entrado en bucle. Pero es porque si el 94% de las empresas declara cuando se les pregunta desde una institución oficial como es el Instituto Nacional de Estadística que no contratan a nadie más porque no lo necesitan, no porque les salga muy caro contratar, ni porque tengan que pagar muchos impuestos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Están mintiendo el 94% de esas empresas? Eduardo, repito, aunque esa estadística fuera cierta, serviría para explicar por qué los beneficios de las empresas son bajos. Es decir, tú podrías decir, si la demanda agregada es baja, los beneficios empresariales serán bajos. ¿Tú podrías dar esa explicación? No, yo digo, la demanda agregada es baja. Eso marcará un nivel de venta determinado, pero cuanto más con esas ventas dadas, si tú bajas los salarios, obtienes más margen empresarial. Y eso es lo que yo estoy diciendo que está pasando, porque los salarios, por ejemplo, el año pasado, el 2017, subieron un 0,17%. Y el PIB creció casi un 3%, ¿no? Más de un 3%. Entonces, aquí alguien se ha llevado parte del pastel y no han sido los trabajadores. A ver, es que, primero, que los salarios, ¿a qué te refieres? ¿La masa salarial o el salario medio? La masa salarial. La masa salarial... Bueno, el salario medio también. No, a ver, es que son cosas muy distintas. Pero da igual, porque no da igual. No da igual, porque la masa salarial no creció un 0,17%. Por tanto, tú puedes, pagando el mismo salario, contratar a muchas más personas y, por tanto, comerte una porción en salarios mucho más grande del PIB. Segundo, no todo lo que no son salarios en el PIB son beneficios empresariales. Ya lo hemos hablado muchas veces. Los mismos autónomos están en rentas del capital. Por tanto, puede haber más gente trabajando como autónomo, incluso como falso autónomo, si tú lo quieres, que figure como renta del capital. El hecho de que la gente viva en viviendas y de esas viviendas el valor teórico de esas viviendas se revalorice, como está sucediendo en España, también incrementa las rentas del capital. Que se deprecie más capital que antes en España también incrementa las rentas del capital. Por tanto, de ahí a que me digas que están aumentando los beneficios empresariales de manera exorbitada, hay un trecho muy grande. Sobre todo cuando, si tenemos en cuenta la evolución de los beneficios desde el pico de la crisis, todavía hoy los beneficios empresariales están un 50% por debajo que antes de que empezara la crisis. Los salarios, la masa salarial no ha bajado un 50%. Pero eso es porque están mirando el conjunto de los salarios. Si nos vamos a cada una de las empresas que hoy están vivas y antes estaban vivas, obtienen un margen empresarial mayor en la inmensa mayoría de los casos.
Porque están pagando salarios más bajos y porque la demanda en general no ha caído tanto. Eso es como si... Y el excedente bruto de explotación está aumentando, lo estamos viendo desde el 2014. No son solo beneficios. Cuando vemos los beneficios de las grandes empresas españolas también están aumentando desde 2014. Que la encuesta la encuesta eso es según sus propios documentos. ¿Pero dónde los obtienen? ¿En España o fuera de España? Porque es que es la trampa. Es decir, evidentemente están ganando más fuera de España, están ganando marginalmente más en España y no me puedes consolidar beneficios de un lado y de otro y decir que bien van las empresas en España. Van a contratar más en España. No, contratarán más fuera, que es donde tienen el mercado, no aquí. Por tanto... bueno, mira, utilizando lo que estás diciendo, ¿por qué entonces no vendría bien tener empresas exportadoras, que siempre es lo que tú defiendes, si en realidad están creando puestos de trabajo en otro sitio? ¿Por qué tenemos que internacionalizar las empresas? Una cosa es internacionalizar la empresa, que puede ser invertir fuera de España, y otra es exportar. Exportar, produces en España y vendes desde España afuera. Entonces, empresas que exporten, evidentemente nos viene bien en la medida en que los trabajadores nacionales no se dedican a producir para satisfacer necesidades de otros trabajadores nacionales, sino de consumidores extranjeros. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque tenemos una enorme deuda exterior y no hay otra forma de pagarla. Aparte, que una empresa se internacionalice, es decir, que salga del mercado nacional, puede ser un buen síntoma de que es una empresa competitiva y de que, por tanto, puede desarrollarse en otros mercados. Pero eso, evidentemente, no influirá sobre el empleo. No hablaré del bucle, pero sí introduciré un factor más que creo que puede enriquecer esta conversación, porque escuchándoos llego a la conclusión de que todavía la economía española está padeciendo de graves problemas, no sé si estructurales o no, pero que desde luego la convierten en una economía manifiestamente mejorable. Y eso me lleva a la memoria las declaraciones de Montoro diciendo textualmente: estamos viviendo el mejor momento económico de nuestra historia. Algo que también me hace recordar, aunque de una manera un poco más indirecta, aquellas célebres declaraciones de Zapatero diciendo que estábamos en la Champions League. Yo no sé por qué los gobernantes siempre tienden a colocarse medallas diciendo que con ellos, bajo su mandato, la economía o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí has tirado bastante ironía diciendo que no sabes por qué. Evidentemente lo sabes, porque son propagandistas y necesitan recurrir a la propaganda para salir reelegidos. Es la lógica de la política, que es básicamente engañar a los ciudadanos sean del partido que sean. Bueno, salvo que los ciudadanos, que no son nada tontos, se den cuenta de que te pretenden engañar y entonces se te vuelve en contra el argumento. Eso de que los ciudadanos no son tontos, y me incluyen la ciudadanía, es decir, no es que yo esté diciendo yo estoy por encima de las masas, eso de que los ciudadanos no somos susceptibles de ser engañados, no tendamos a creernos nuestros propios sesgos de confirmación, nuestros propios prejuicios, daría mucho para hablar. En general, el votante es bastante ignorante. Tú dile a la gente que está cobrando 800 o 900 euros o que está en el paro, que tiene que mirar con cierta esperanza las ayudas de larga duración, y diles que estamos en el mejor momento económico de nuestra historia. Vamos a ver si te lo compran. Vale, eso no te lo van a comprar, pero si viene un populista y dice, no, yo aquí puedo subir los salarios por decreto multiplicándolos por 2, a lo mejor si te lo compran, y en ese caso están siendo igual de tontos que si se creían al primero, porque los dos mienten. Y por tanto, yo del votante en general, dado que votar tiene un coste muy bajo, tiene una repercusión muy baja en cuanto a búsqueda de información, en cuanto a prestigio personal, en cuanto a consecuencias económicas personales que uno puede sufrir, yo del voto no me fío demasiado, y de las opiniones que se forman así, digamos, rápidamente, menos. En cualquier caso, creo que Montoro sí tiene un punto, no, evidentemente no toda la realidad, pero sí tiene un punto de lo que de realidad o de verdad lo que está diciendo. Y es que por primera vez en la historia reciente de España, la economía española está creciendo sin déficit exterior. Y eso es algo verdaderamente... Sin ningún problema. Crecer con déficit exterior. Bueno, lleva así Estados Unidos, ¿cuánto tiempo? A ver, Estados Unidos lleva así... poner un ejemplo. Pero... Y es el ejemplo paradigmático, lo sé. Pero Nueva Zelanda, ¿cuánto tiempo lleva...? A ver, creciendo así? Distingamos dos aspectos. Uno, un país puede, durante un periodo relativamente prolongado, 10, 20, 30 años de tiempo, crecer con déficit exterior si está atrayendo inversiones extranjeras para reforzar su capital productivo interno. Si no podría tener un déficit exterior. Sí. Fíjate lo que está diciendo. Hombre, claro, si tú estás atrayendo inversiones extranjeras, evidentemente vas a tener déficit exterior. Por lo tanto, siempre hay equilibrio, siempre. O sea, esto de que hay un déficit en realidad... ¿Cómo que va a haber equilibrio? Es palabrería, porque siempre hay equilibrio. A ver, que atraigas inversiones no equilibra nada. Sí, está equilibrando el mismo flujo que te entra de alguna u otra forma sale, aunque sea en términos reales. Si tú estás comprando más en el extranjero... Sí. Para poder hacerlo necesitas tener divisas del extranjero. Que te estás endeudando. Y alguien te tiene que dar las divisas. Pero endeudar es que están invirtiendo en ti. Pero ¿No te das cuenta? Puedes estar invirtiendo fatal.
No, es lo que están invirtiendo en ti los extranjeros. Sí, Cuando tú emites bonos públicos, te los compran. Sí, pues ya está. Pero que eso no es equilibrar nada. Eso es que me estoy endeudando cada vez más. Pero es que se endeuda todo el mundo y no es nada malo. No es verdad que se endeude todo el mundo. Para comprar electrodomésticos, vehículos, casas, se endeudan las empresas para poder tener maquinaria, nuevos solares. Esto es un punto interesante. ¿Me estás diciendo que el libre mercado, dejando libertad de endeudamiento financiero, siempre encuentra un nivel de endeudamiento óptimo? No, porque el libre mercado no existe. Bueno, eso para empezar. O el mercado que tenemos ahora, me da igual. ¿Me estás diciendo que el nivel de endeudamiento privado siempre es óptimo? Pero óptimo no. El óptimo... Siempre es bueno. No, siempre es bueno. Es decir, nunca es problemático. Pues claro que no. Lo que estoy diciendo... Entonces, ¿cómo me estás diciendo que no es un problema que la gente se endeude? Que lo hace todo el mundo. Evidentemente lo hace todo el mundo y a veces... No te lleves al extremo lo que yo creo. No. Sí, yo lo que he dicho es que haya déficit y por lo tanto haya endeudamiento no es malo per se, porque siempre va a estar equilibrado con algo. No. Igual que estaba equilibrado en el año 2007, pero que simplemente es una cuestión de contabilidad. El problema va por otro lado. Pero que si se están endeudando empresas y familias que no van a poder devolver la deuda porque no son, por ejemplo, estados, pues ahí sí hay un problema. Si el endeudamiento es público, ahí no hay tanto problema. Primero, que el endeudamiento exterior no es en esencia público. Es decir, el endeudamiento exterior normalmente es endeudamiento privado también en Estados Unidos. Por tanto, ahí me tendrás que reconocer que hay un potencial problema. Me lo tendrás que reconocer, al menos. No, tampoco. ¿Pero ¿cómo no va a haber un problema? ¿Por qué va a haber diciendo que el endeudamiento privado puede ser problemático? Pero el problema es el endeudamiento privado, no el endeudamiento frente al resto del país, frente a otros países, porque se están comprando activos financieros para poder financiar como toda deuda. Es decir, cuando yo me hipoteco y me puedo sobrehipotecar, el banco también me está comprando mis pasivos financieros. ¿Eso significa que yo no tengo ningún problema por estar endeudándome? Puedo tener un problemón del carajo. Cuando una empresa invierte, por ejemplo, en promociones inmobiliarias que no va a vender, porque son inversiones burbujísticas, también está vendiendo pasivos financieros que otro le compra. ¿Qué equilibrio hay ahí? Lo que hay ahí es un sobreendeudamiento que no se va a poder pagar nunca y por tanto va a quebrar la empresa. Evidentemente faltaría más que te pudieran prestar sin invertir en ti, pero es que eso es de cajón. No hay emisiones de pasivos que se colocan en el mercado sin que alguien los compre, pero que alguien venda pasivos y que otro invierta en ellos no significa que ese apalancamiento sea apalancamiento sostenible, y cuando se realiza frente a extranjeros todavía menos, porque si encima estamos hablando de otra divisa, sumas a una crisis de deuda, a una crisis potencial cambiaria. Pero evidentemente un déficit exterior permanente, persistente y no competitivo... Mira, voy a ponerlo de otra forma, con un ejemplo. ¿Qué pasa en Extremadura? Tiene un déficit comercial eterno. Siempre lo ha tenido, ¿verdad? Igual que si cogemos la región de Andalucía. ¿Qué pasaría no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasaría en Extremadura sin transferencias estatales de casi? Pues esa es la clave. Claro, no te fastidies. En una Unión Europea en la que tenemos transferencias, deberíamos tener, mejor dicho, por parte de nuestros vecinos que son más ricos, y asunto solucionado. Porque hombre, sí, claro, si robas al vecino para que te pague el déficit, no pasa nada, evidentemente. Considerando que Extremadura roba, por ejemplo, a Cataluña. Hombre, a Cataluña es que eso son abstracciones. Se transfiere renta de ciudadanos concretos a ciudadanos que residen en Extremadura, y si se transfiere coactivamente, evidentemente eso es un robo. Y por tanto, tú puedes cuadrar las cuentas. Si tú te endeudas conmigo, si tú me debes a mi dinero y luego viene el Estado y me obliga a ti a darte dinero, evidentemente tú no tienes ningún problema. Pero ahí lo que estás diciendo... Sí, y si no ocurre eso, tú te quedas sin vender el producto. Porque yo no tengo capacidad adquisitiva para comprar. Pues se lo venderé a otro, me lo quedaré yo. Pero que no hay es que la demanda no es eterna. La demanda tiene que estar, y además, estimulada por endeudamiento de alguna u otra forma. Lo que no es eterno es el endeudamiento. Tú no puedes... Si solo hay endeudamiento en nuestro mundo de dinero como deuda, de dinero fiat. Endeudamiento... Todo el dinero además es deuda. A ver, que haya endeudamiento, y evidentemente la deuda es un vehículo fundamental para el intercambio, no significa que la deuda no se pague. La deuda, claro que se paga. Si se pagara toda la deuda, se vendría todo el sistema financiero abajo y tendríamos una economía absolutamente destruida. Entonces, que se recurra a la deuda no es malo. Que te sobreendeudes y no tengas capacidad de devolución de deuda es algo terrorífico. Y de hecho, la crisis que acabamos de atravesar ha sido una crisis derivada de eso, de sobreendeudamiento privado que no era capaz de atender su deuda precisamente por realizar muy malas inversiones. Y en el caso de España, además, fue una crisis de endeudamiento Pero exterior. no ves que el problema, y tú lo estás diciendo ahora con tu razonamiento, el problema es de endeudamiento privado, no endeudamiento frente al resto del mundo, porque hay muchas formas de hacerlo, no necesariamente a través de crédito por parte del sector. El endeudamiento público pueden ser inversiones financieras de todo tipo, en capital, en bonos, que esa es la clave. Lo que estoy diciendo es que si están invirtiendo en ti desde fuera, tú tienes más capacidad económica para comprar productos del exterior. Si nosotros hemos tenido... no lo ha negado nadie, evidentemente. Sí, por eso quiero decir que el problema no es tener un déficit externo.
Si tú compras y no vendes, te estás endeudando. La cuestión es cuánto tiempo te puedes seguir endeudando comprando más de lo que vendes sistemáticamente. Si no hay Como ninguna... país, infinitamente. Si tiene no cuadradas las cuentas, sino que tienes o un Estado que está financiando totalmente el déficit externo... ¿Pero cómo lo va a estar financiando? Bueno, pues con emisión de bonos. Si es que, decir, me estás diciendo que la emisión de bonos de España, los extranjeros quieren comprar infinitos bonos españoles. Eso claro es que sí, porque es una inversión tremenda. O sea, mira ahora, le están bajando hasta el rating de la deuda pública española, todas las agencias de calificación. ¿En serio la deuda más elevada de la historia? ¿En serio me estás diciendo que la demanda de bonos españoles en el extranjero es infinita? Ahora mismo lo está haciendo de forma descarada. No, de forma y además, descarada. Digo, de forma descarada no, porque la deuda pero pública... esta es la eutanasia de Keynes, como lo decía él. O sea, tú emites un bono y la gente te lo va a comprar porque es una inversión. Si la gente tiene capacidad adquisitiva para hacerlo, te la va a comprar. Primero que ahora mismo el Estado español no está emitiendo deuda en términos netos. De hecho, está amortizando algo de deuda. Por tanto, la situación... Cada vez que emite una nueva... Renuevan las compras, pero no amplían las compras. Tú me estás diciendo que si España pasara de un 100% de deuda sobre el PIB... que hay una nueva emisión, la gente va a comprarla. Pero que eso es renovar vencimientos anteriores, que no es lo mismo refinanciar que incrementar tu exposición a un país. Y que sí, con respecto a la gente que va a comprarlo, es que ahora mismo te han metido a hablar de si la gente quiere comprar bonos españoles o no, sean antiguos, nuevos, etcétera, etcétera. Y lo están haciendo. Te he hablado de si la gente quiere incrementar su exposición al endeudamiento de España. Y tú me estás diciendo que si la deuda pública de España pasara del 100 al 1000 o al 10.000 o al 100.000% del PIB, los extranjeros seguirían queriendo comprar la misma deuda pública española. Y eso no tiene absolutamente... Un banco central respaldando la emisión de bonos... Es decir, la demanda de euros por parte de extranjeros es infinita. Pero vamos a ver, ¿por qué te estás pensando en infinita? O sea, que es que no... Hombre, mira, si nosotros tuviésemos... ¿Hay algún límite o no? ¿Hay algún límite? El límite es, al fin y al cabo, las relaciones comerciales y financieras que haya entre nuestro país y el resto. Porque imagínate que nosotros tuviésemos nuestra moneda propia. Nuestro país. Yo lo compro todo fuera y no vendo nada fuera. Seguidme regalando mercancías. Eso no puede ocurrir porque es un caso extremo. Porque todos los países venden algo fuera. No, pero un país podría decir, mira, yo quiero vivir de que me financien indefinidamente la deuda. Vale, pero eso no ocurre, o sea, no hablemos de mundos mágicos, porque todos los países ofrecen algo fuera. ¿Pero por qué? Según tú no tendría necesidad de hacerlo. Según tú, un país se puede endeudar indefinidamente. No, la diferencia... Un país se pliega de hombros y dice, bueno, yo no voy a producir nada. Esto lo hemos hablado muchas veces. La diferencia es que tu país va a ofrecer algo al exterior. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ofrecer algo? ¿Para qué un país tiene que trabajar si según tú un país puede... Las ventajas típicas del comercio. Yo te digo a ti lo que yo tengo y tú me das a mí lo que yo no tengo. ¿Para qué un país tiene que producir nada? Porque necesita cosas fuera. Y según tú, le van a financiar ilimitadamente todo lo que compre fuera, aunque no venda nada. Que sí, porque hay un equilibrio en el tipo de cambio. Es decir, voy a acabar. Si tienes un país con una moneda propia para que sea todo más fácil y tienes un déficit comercial eterno, que es lo que ocurre, por cierto, en muchísimos países, no ocurre nada porque el tipo de cambio se acaba estabilizando y tú vas a ir estabilizando bajando, vas a ir perdiendo hasta el punto en el que llegues al equilibrio y sigas con déficit comercial. Pero no pasa nada. No pasa nada porque al fin y al cabo te están financiando todas las compras en el exterior. Según tú, como un país que no produce nada y lo compra todo fuera... Eso no ocurre. ¿Pero por qué? A ver, es que no me sigue sin quedar claro por qué un país se empeña en producir cuando, según tú, puede comprar ilimitadamente fuera, endeudándose y sin necesidad de pagar esa deuda. No lo entiendo. Es decir, eso es como si yo digo, yo no voy a producir nada, voy a estar parado, voy a estar en casa. Pero que eso no ocurre. Tranquilamente y voy a comprar... En términos de un país. Por ir al ejemplo de Montoro. Dices que no ocurre, pero no explicas por qué no ocurre. Vamos a ver, porque las sociedades tienen la rara manía de producir cosas y algunas que les sobran las venden fuera. ¿Qué cosa más rara? Yo no me he inventado este mundo, Juan Ramón, pero lo que está claro es que tu mundo mágico ese no existe. No, es que evidentemente ese mundo no existe, pero ese mundo mágico que tú dices es el mundo que se basa en tus presupuestos. No, yo estoy diciendo que hay países que siempre van a tener menos para ofrecer al resto de países. No es verdad. ¿Que sí? ¿Qué países? Porque están más empobrecidos, por ejemplo. ¿Y por qué un país empobrecido va a tener déficit exterior? China es un país tremendamente pobre y tiene superávit exterior. Mira, vinculándolo con lo que decía Montoro, dice, es mejor que ahora no tengamos déficit exterior y eso significa que estamos comprando menos cosas en el exterior y que tenemos menor calidad de vida. Porque tenemos que pagar la deuda, porque tenemos que pagar la deuda exterior. Que no es exterior, es en todo caso privada de las empresas que se han endeudado hasta la muerte y otras familias. De nacionales españoles frente a nacionales extranjeros. Y por tanto es exterior. Y tenemos que pagar esa deuda. Bueno, pero eso ha ocurrido así porque los bancos han obtenido financiación del Estado. Imagínate que los bancos privados nuestros, los de aquí, hubiesen obtenido financiación del Estado español. ¿Qué hubiera ocurrido?
que los bancos privados hubiesen... Es que, a ver, la deuda no es solo de entidades financieras. ¿Y te gusta llamar como financiación de la deuda? ¿Cómo podrían haber obtenido financiación del Estado español? El Estado español no puede emitir euros. Si estuviéramos en peseta... Por eso te estoy diciendo que porque te lo imagines que no tenemos soberanía monetaria, pero imagínate que ocurriría eso. ¿Qué ocurriese? Pues que se habría depreciado masivamente la peseta, evidentemente. ¿Qué problema hay ahí? Hombre, ¿qué problema hay? Pues que tu capacidad de compra al extranjero se reduce. Eso que dices, que vivimos peor porque compramos menos fuera, pues compraríamos mucho menos fuera porque la peseta se te habría depreciado y, por tanto, evidentemente, empobrecerías al consumidor nacional frente al extranjero. No compraríamos menos, compraríamos lo mismo, lo que pasa es que nos saldría más caro en términos de comparación con otras monedas. Hasta donde yo sé, si el precio aumenta, compras menos. Es que aquí hay un problema. Si nosotros medimos el bienestar en función de si nuestro tipo de cambio ha subido o aumentado, en vez de si la gente está trabajando o no, pues tenemos un problema. Para mí es más importante que la gente esté trabajando y que tengamos la peseta súper devaluada o la moneda que sea, a que tengamos un euro genial y que haya un 16% de paro. Entonces estás de acuerdo con Montoro porque ahora hay mucha gente produciendo para vender fuera, aunque no compre nada fuera. Es decir, tú me has mantenido... No estoy de acuerdo con Montoro precisamente porque piensa que la situación de ahora es buena, porque estamos comprando menos fuera. Claro, pero eso provoca desempleo. A cambio hay mucha gente trabajando dentro. Es decir, has mantenido dos tesis opuestas. Por un lado me has dicho que lo bueno es comprar fuera, aunque no vendas fuera, o aunque vendas mucho menos fuera. Claro, si no vendes fuera, dentro no se está produciendo mucho. Compras fuera, pero no produces para fuera. Y ahora me estás diciendo que lo importante es producir para fuera, aunque no compres fuera, porque da igual que se devalúe la peseta y que por tanto no puedas importar. ¿Qué es lo importante? ¿Maximizar el empleo interno, aunque sea vendiendo fuera y no comprando fuera, o maximizar lo que compras fuera, aunque sea sin producir dentro? Maximizar el empleo independientemente de cualquier otro criterio. Vale, entonces, y si estamos hablando de que vamos a tener un déficit comercial, pues lo firmo, ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? ¿Que le va a venir peor a las empresas que se internacionalizan? Pues claro que sí. Si un país que se fastidien, lo importante es que todo el mundo tenga un puesto de trabajo. Si un país... Pero, hombre, si estamos pensando en que la empresa le vaya bien... Si un país produce mucho internamente y lo vende todo fuera y no compra nada fuera, me estás diciendo que es una situación idílica. Al revés. Estoy diciendo... Pues si me has dicho que es maximizar el empleo el objetivo, ese país tiene pleno empleo. Bueno, en este caso, pero que se lo podría permitir, pero es que esa situación, otra vez, es que no puedes utilizar un caso absolutamente mágico, que no tiene ningún tipo de sentido. Estoy desarrollando tus premisas. ¿Qué país hace eso que acaba de comentar? Bueno, pues los países que tienen saldo exterior neto se parecen mucho más a eso que a lo contrario. Y por tanto, la cuestión es, ¿qué es más importante? ¿Maximizar el empleo interno para vender más fuera o maximizar el consumo, aunque sea comprando más fuera de lo que vendemos fuera? Es maximizar el empleo. Ya está, quédate ahí, que no te preocupes. ¿Habrá un país que exporte mucho más fuera? Claro que sí. Pero en términos de reales es peor para ese país, porque se están matando a trabajar y producir cosas para que los disfruten gente de otro país. Es bueno y malo a la vez. Es bueno porque tiene pleno empleo, pero es malo porque en términos reales es malo. Es bueno porque tiene pleno empleo, pero como está vendiendo cosas fuera, es peor que tener pleno empleo y que la gente de fuera esté produciendo cosas que tú vas a disfrutar. Esta vez la última palabra será la de Eduardo, Juan Ramón. No hay tutía. Si llegas a ver que embellece tanto, por lo menos enardece tanto la discusión, la referencia a Montoro, lo hubieras sacado antes. No importa. Montoro todavía tiene vida política por delante y nosotros muchas tertulias. Por desgracia. Por lo antiguo que es. Bueno, chicos, eso ya no lo sé. Por desgracia. Eso daría lugar a otra discusión que en este momento no nos podemos permitir. Ahí estamos de acuerdo. Para la socialdemocracia que quiere incrementar el tamaño del Estado, por suerte. Mira que al final... Pero tú está disminuyendo, Montoro. El gasto público en gasto per cápita no. En per cápita, porque la gente se está yendo porque el país está hecho unos zorros. O sea que no es ningún éxito de Montoro. Y la última palabra será la de Eduardo. Así que adiós. Buenas noches. En casa de Herrero es radio.